Muy bien, continuando con las clases teóricas. Ahora vamos a hablar acerca de las pruebas de neurofisiología clínica, es decir, todos los estudios de los que nosotros en neurología echamos mano para poder apoyar nuestros diagnósticos, para poder sustentarlos y tener pruebas objetivas de todos los hallazgos que también tenemos, ¿no? Como ustedes saben y como se ha debido mencionar en las anteriores clases teóricas, la semiología neurológica para nosotros es bastante importante porque nos brinda la mayor parte de la información que nosotros necesitamos para llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Sin embargo, debemos apoyarnos de ciertos estudios para confirmar para confirmar nuestros hallazgos, para complementar y corroborar también las lesiones en las que estamos sospechando y también dirigir nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Entonces, tenemos en esta parte de los exámenes de neurofisiología, prácticamente la neurofisiología clínica es una subespecialidad dentro de la neurología, ¿ya? Aunque también puede ser una técnica que se adquiere no necesariamente como un médico neurólogo, sino simplemente con el conocimiento técnico de las pruebas con las que se realizan, se pueden obtener estos estudios o resultados o imágenes. ¿Ya? Estos estudios de neurofisiología estudian tanto la funcionalidad del sistema nervioso central, periférico, autonómico, los músculos y en especial los órganos de los sentidos. Utilizan diferentes técnicas fisiológicas, ya sean de imágenes o incluso actividad eléctrica para poder obtener información. Por lo tanto, nos van a ayudar en el diagnóstico del proceso neurológico y valorar la evolución incluso de la patología. ¿Ya? Estos generalmente utilizan métodos fisiológicos para dirigir el tratamiento. Hablando un poco de la historia de los estudios de neurofisiología, estos nacen como una especialidad independiente en 1998 en la mayor parte del continente europeo, con 4 años de formación. Posteriormente, en otros países, em, la neurofisiología es una subespecialidad, donde previamente uno tiene que ser médico neurólogo. Y existen incluso centros o unidades donde se hacen estos tipos de estudios, ¿no? Son los centros de diagnóstico o de neurodiagnóstico y de seguimiento. Si repasamos igual un poco de la historia de los estudios de neurofisiología, en el siglo XVII, en la época de Luigi Galvani, es quien inicia con estos estudios de neurofisiología, hablando acerca de un término que en esa época se conocía como la electricidad animal. Ha hecho estudios acerca de los movimientos que realizan los animales, en especial sus estudios han sido realizados en ranas, donde ha detectado que los movimientos de estos animales estaban mediados por actividad eléctrica y que los animales podrían producir su propia actividad eléctrica. Entonces, ahí nace ese término de electricidad animal. Entonces, ahí se empieza a acuñar ese término de que existen actividad eléctrica que hace que los animales puedan moverse de manera voluntaria o incluso involuntaria. ¿Ya? Posteriormente se desarrolla ya la neurofisiología clínica y pasa de la parte experimental a la parte práctica, clínica, por Lord Adrian en el siglo XVIII, ya donde empieza más que todo a basarse en los estudios de Luigi Galvani para poder aplicar estos experimentos en humanos. Nace gracias a estos dos pioneros en la ingeniería física junto con Greg Walter en el siglo XIX, donde ya lleva todos estos conocimientos y estas teorías de la electricidad animal y de los estudios neurofisiológicos a los ensayos clínicos y diagnósticos para poder determinar alteraciones en la conducción nerviosa principalmente. Entonces, es en la Segunda Guerra Mundial donde se aprovecha, por así decirlo, en las lesiones traumáticas que sufrían los soldados y se emplea en todos estos métodos que estaban en esa época en ensayo todavía, para corroborar las lesiones que estos sufrían y corroborar justamente, ya sea por las amputaciones que sufrían o por la lesión de los nervios que sufrían a nivel periférico, corroboraban los hallazgos que podían obtener de sus lesiones. Hacían las correlaciones electroclínicas con toda la patología que la guerra reportaba.
Y ya posteriormente, en la época de Ramón y Cajal, en 1891, cuando ya se estaban descubriendo las redes neuronales, se estaban haciendo las diferentes tinciones y se estaban viendo cómo funciona la corteza cerebral y sus conexiones a nivel periférico, ya nace la ley de polarización dinámica de neuronas. Es decir, esta ley nos habla de que las neuronas funcionan con carga eléctrica, ¿no? Una carga eléctrica interna dentro de la célula y otra que está fuera de la célula, y que nacen también los términos de potenciales de acción, que es la unidad y la forma eléctrica en que se comunican las neuronas a través de las sinapsis y todas las redes de células nerviosas. Entonces, es desde esta época que ya se empiezan a utilizar estos diferentes métodos de neurodiagnóstico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen, como les hablaba, acerca de la electricidad animal, donde al estimular con una carga eléctrica en el sistema nervioso de las ranas, esta electricidad provocaba incluso una contracción de las extremidades, ¿ya? Y posteriormente, aquí está la ley de polarización dinámica de las neuronas, donde se determina que estas se comunican unas con otras a través de redes neuronales y se comunican a través de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto ya es en la época de 1891. En neurofisiología, en neurofisiología tenemos diferentes técnicas diagnósticas que las utilizamos dependiendo de la patología de nuestros pacientes. Tenemos, por ejemplo, la electroencefalografía, que es el método más utilizado. Tenemos la electromiografía. Tenemos los potenciales evocados, que los utilizamos principalmente para los sentidos de visión, audición, la polisomnografía y la poligrafía respiratoria, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que es una de las especialidades que en nuestro medio, si bien hay muy pocos especialistas que se dedican a esto, pero que ha demostrado tener gran utilidad en los procedimientos quirúrgicos, la electroretinografía. También tenemos los estudios de la mesa basculante, por ejemplo, y los estudios del sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a empezar con el primer estudio, que es la electroencefalografía. Es el primer estudio que se ha realizado para medir la actividad eléctrica cerebral. Por lo tanto, es el estudio pionero en esto. Tenemos dos tipos en los que se puede hacer la electroencefalografía. Se realiza en reposo, puede ser en vigilia o durante el sueño. Y podemos hacer durante el sueño espontáneo o el sueño inducido, dependiendo también de si el paciente llega a colaborar o si también el paciente tiende a dormirse durante el procedimiento. El procedimiento por lo general dura 20 minutos, donde nosotros obtenemos las ondas cerebrales de la parte más superficial del cerebro a través de un sistema de electrodos, ¿ya? Y para estimular un poco más el cerebro y poder estimular y resaltar alguna actividad patológica en la actividad cerebral, se utilizan los métodos de activación cerebral, que son la hiperventilación, la apertura y el cierre ocular y la fotoestimulación. La electroencefalografía la podemos utilizar o la podemos indicar principalmente en episodios de epilepsia, de encefalopatías, porque son procesos metabólicos, las encefalitis, los estados de coma y el diagnóstico de muerte cerebral. Son sus principales indicaciones. Al final también, bueno, vamos a ver otras indicaciones, pero que no tienen tanta repercusión o que a veces se pueden pedir, pero no nos aportan datos útiles para la evaluación de la patología. Esta es una imagen donde vemos un electroencefalograma típico. Cada una de estas ondas representa o está colocada en un área diferente del cerebro, de la corteza cerebral, a través del cráneo y el cuero cabelludo. Entonces, cada una de estas áreas representa una zona del cerebro y cada zona del cerebro tiene también su tipo de onda y su tipo de actividad eléctrica. Y dependiendo de cómo esté esta onda, nosotros podemos saber si es una onda patológica o si es un trazado patológico, si es que hay actividad irritativa o lesional. Acá, por ejemplo, en esta imagen se ven los diferentes tipos de ondas en la corteza cerebral. Por ejemplo, tenemos aquí las ondas con una actividad mental normal en una persona despierta, que es un ritmo, se conocen estas como ondas de tipo beta, que tienen una frecuencia de 14 a 30 Hz, ¿ya?
Eso significa que en un segundo, como vemos acá, esta línea representa un segundo. En un segundo van a haber por lo menos entre 14 a 30 repeticiones u oscilaciones de esta onda. Son ondas bastante rápidas, pero con una amplitud bastante baja, es decir, son casi planas, ¿ya? Tenemos las ondas alfa, que tienen una duración de 13 hercios en un segundo, ¿ya? Son un poco más lentas, más grandes, comparadas con las ondas beta. Generalmente estas se encuentran en las regiones posteriores del cerebro. Durante el sueño se presentan estas otras que son las ondas teta, que son igual, ondas un poco más dismórficas, con una frecuencia de 4 a 7 hercios en un segundo, y que son un poco más altas incluso que las ondas alfa, ¿ya? Y las más grandes y las más lentas tenemos las ondas delta, que tienen una frecuencia de menos de 3 hercios por segundo. Y claramente se nota la diferencia entre estas ondas, ¿no? Las ondas delta, que son las más grandes, las más lentas al mismo tiempo, comparadas con las ondas beta, que son las más pequeñas, pero al mismo tiempo las más veloces. Entonces, estas ondas están distribuidas en el cerebro en sus diferentes regiones y nos arrojan patrones de normalidad, y también cuando estas se alteran nos pueden estar indicando alguna alteración o un mal funcionamiento en la corteza cerebral o en las poblaciones neuronales. Como parte del estudio de la electroencefalografía también tenemos la cartografía cerebral, que nos muestran las diferentes áreas del cerebro y cómo éstas están funcionando. Nos permite hacer un mapeo de toda la actividad cerebral para verla en conjunto, y vemos dónde se encuentran las zonas con mayor actividad, con menor actividad, o donde la actividad es mucho más lenta, por ejemplo, ¿no? Donde vemos acá em, en- representando en esos diferentes colores, ¿ya? Dependiendo de los filtros que se utilicen, podemos ir viendo acá, como les he mostrado hace rato, ¿no? Tenemos las ondas delta, las ondas teta, las ondas beta y las ondas gamma, que se localizan en diferentes áreas del cerebro. Dentro de la electroencefalografía existe otro método que es mucho más prolongado. Como les había comentado, el estudio de electroencefalografía convencional se utiliza o se lo realiza durante 20 a 30 minutos, pero muchas veces en estos 20 a 30 minutos no vamos a obtener datos patológicos o anormales. Entonces, en este punto, nosotros pedimos o echamos mano de la videoelectroencefalografía, que consiste básicamente en el mismo sistema a través de electrodos, recibir las señales eléctricas del cerebro, pero se lo graba al paciente durante ya sean 8 horas, 12 horas, hasta 24 horas incluso, para ver los movimientos que el paciente puede realizar, y durante estas 24, 8 o 12 horas que vamos a estudiarlo, ver la actividad cerebral, porque muchas veces puede que tenga alguna actividad irritativa mientras está durmiendo o en algún momento mientras despierta, entonces, y en esos 20 minutos del estudio no lo vamos a captar. Entonces, al hacer un trazado mucho más largo y ver los movimientos, podemos correlacionar, ¿no? Si los movimientos anormales que tiene este paciente también corresponden a los trazados anormales que podemos encontrar en el electroencefalograma. Entonces, esa es la utilidad de este estudio. Existen también otros tipos de, de obtención de este trazado de electroencefalografía. Por ejemplo, tenemos el electroencefalograma Holter, que puede ser para 24 horas, donde el paciente puede estar realizando sus actividades o actividades bajas, o puede estar en internación ambulatoria, y obtenemos el trazado durante este tiempo, ¿no? A través de un pequeño cabezal portátil y con toda la conexión que se necesita. ¿Ya? Tenemos los electroencefalogramas ambulatorios, que pueden ser llevados a los hospitales, a otras salas de internación, y tenemos la electroencefalografía en terapia intensiva, ¿no? Que es una de las más complejas de realizar por toda la cantidad de aparatos que hay alrededor del paciente, que pueden generar igual alteraciones o artefactos en el trazado y en la obtención de nuestras ondas. El electroencefalograma, hasta donde les he mencionado, lo que hace es obtener toda la actividad eléctrica del cerebro, pero en la parte más superficial, es decir, toda la corteza, y ahí lo hace a través del cráneo y del cuero cabelludo, de todos los tejidos.
Muchas veces estos nos van a arrojar datos normales, sin embargo, el paciente va a tener, igual va a tener crisis epilépticas y nosotros clínicamente vamos a poder denotar estas alteraciones, ¿no? Pero nuestro electroencefalograma nos va a dar normal. Entonces, nosotros tenemos que tratar de determinar en qué lugar se encuentran estas lesiones. Para eso se utiliza el electroencefalograma, pero con electrodos profundos, que son a través de agujas que por medio de una microneurocirugía se las van insertando, ¿ya? Se insertan y se tratan de llegar hasta las partes más profundas del cerebro que no están en contacto con el cráneo, por ejemplo, a las zonas del hipocampo, las caras mesiales del lóbulo temporal, que son zonas que pueden igual generar eh, crisis epilépticas, pero que no las vemos en el electroencefalograma convencional. Entonces, para eso se utilizan estos electrodos profundos, que son bastante pequeños y llegan hasta estas zonas que queremos explorar. Obviamente, esto se requiere para realizar este tipo de electroencefalograma, se requiere de una microneurocirugía. Además, la utilidad de este estudio es para delimitar las áreas epileptogénicas y poder delimitar la zona que está provocando las convulsiones o que está funcionando de manera anómala. Y de esta forma, ver si se puede realizar un procedimiento quirúrgico, ¿no? La cirugía de epilepsia principalmente, ¿ya? También se pueden utilizar durante la cirugía la colocación de estas mallas con electrodos en la corteza cerebral, justamente, así con una gran cantidad de electrodos, justamente para delimitar esta zona que está provocando las crisis epilépticas, hacer un mapeo de la lesión y posteriormente hacer la cirugía, ya sea de resección de ese lugar, para poder controlar estas convulsiones. Ya, aquí está, esta es una imagen con un acercamiento mucho mayor, donde se ven cómo los electrodos están en contacto prácticamente con la zona, con las circunvoluciones cerebrales a través de electrodos y de cables bastante finos. Esta imagen, por ejemplo, es ya de un trazado de un electroencefalograma, donde aquí a la izquierda vemos esta columna, es la representación de las zonas del cerebro, ¿ya? Son cada una de las zonas del cerebro tiene un trazado obtenido a través de un electrodo. Por ejemplo, acá vemos el FP1, vemos F7, T3, significa la zona frontopolar, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ¿ya? Y si no vemos, igual notamos que hay números pares e impares. Los números impares corresponden al lado izquierdo y los pares al hemisferio derecho. Entonces, donde veamos, por ejemplo, que hay un frontopolar 2, estamos refiriéndonos a la parte más anterior del lóbulo frontal del lado derecho, ¿ya? En cambio, el FP1 es más del lado izquierdo. Entonces, como vemos acá en esta zona, en esta primera parte, es un trazado normal, ¿ya? Cada una de las áreas del cerebro tiene sus ondas beta, sus ondas alfa, sus ondas delta. Entonces, cuando empieza una actividad em, epileptógena va a ser anormal, va a desencadenar una alteración prácticamente en todas las áreas del cerebro, ¿ya? Generando estas ondas anormales que van a ser irregulares en toda la corteza cerebral. Y va a durar, o se va a ver este trazado normal durante toda la duración del proceso epileptogénico, ¿ya? Aquí les mostraba las indicaciones del electroencefalograma, los vuelvo a mencionar. Entonces, como vemos acá en la lista ya general de indicaciones para el electroencefalograma, está indicado su utilización, por ejemplo, en traumatismos cráneoencefálicos, cuando queremos ver si hay alguna actividad lesional en algún punto, en epilepsias, en tumores cerebrales para delimitar dónde se encuentran estos y poder hacer una cirugía de epilepsias, por ejemplo, trastornos de irrigación sanguínea que pueden causar lesiones en la corteza cerebral, y mediante el electroencefalograma vamos a poder ver en qué zona se encuentra la lesión o si es que tiene una actividad anómala. En enfermedades difusas cerebrales como la patología metabólica, las encefalopatías, las encefalitis, por ejemplo, los estados psicopáticos, más utilizado en psiquiatría para ver si las alteraciones de la conducta en estos pacientes son debido a alteraciones
en la corteza cerebral, el diagnóstico y la confirmación de muerte cerebral y las lesiones localizadas en el cerebro. El segundo estudio de electrodiagnóstico es la electromiografía. Nos permite ver este estudio la función de los nervios periféricos, de las raíces nerviosas, la unión neuromuscular y la actividad del músculo como tal, ¿ya? Nos ayuda a analizar la actividad voluntaria del músculo y la conducción nerviosa, ya sea motora o sensitiva, en los diversos segmentos que tiene el sistema nervioso periférico. Nos permite, por ejemplo, explorar el sistema vegetativo. Ya nos basamos en dos tipos de estudio, uno que es la electromiografía y el otro que es la velocidad de conducción nerviosa, motora y sensitiva. Por lo tanto, nos ayuda a determinar el estado en el que se encuentran tanto los nervios periféricos y las lesiones que pueden tener durante su trayecto o su recorrido. Este estudio igual emplea un sistema eléctrico donde se realiza estimulación directamente sobre el nervio y nosotros realizamos la estimulación eléctrica en un punto y recibimos esta estimulación eléctrica a través del nervio en un punto más distal, ¿ya? Y esta recepción de la actividad eléctrica es lo que registramos en un sistema en las computadoras y tenemos un trazado parecido a este donde vemos, por ejemplo, una latencia. ¿Eso qué significa? Es el periodo en el que, desde el momento en el que se ha hecho el estímulo, tenemos acá, hasta el momento en el que esta neurona tarda en reaccionar y hace su potencial de acción. Esa es la latencia, ese tiempo entre el estímulo y la reacción del nervio. Tenemos una amplitud, ya que es la altura de la onda que se va a generar. Entonces, y la velocidad, ¿no? Vemos en cuánto tiempo este nervio em, reacciona al estímulo eléctrico, en cuánto tiempo transmite esta información, desde el punto que lo estamos estimulando hasta el punto que lo estamos recibiendo, ¿ya? Entonces, cada nervio tiene también sus valores normales, y cada nervio tiene igual una onda diferente y un trazado diferente. Las indicaciones, ¿en qué situaciones utilizamos nosotros la electromiografía? Podemos pedir una electromiografía cuando sospechamos de polineuropatías, en los síndromes de Guillain-Barré, en miopatías, en miastenia gravis, en traumatismos del nervio periférico y en el atrapamiento nervioso como en el síndrome de túnel carpiano. Acá, por ejemplo, vamos a ver la electromiografía. Es un estudio que consiste en la inserción de agujas, ¿ya? Agujas en las masas musculares. Y a continuación pasamos a estimular con electricidad estos músculos, ya sea en actitud pasiva, en actitud de contracción máxima, voluntaria. Entonces, dependiendo del músculo estudiado, vamos a obtener un trazado. Este es un trazado normal, que en electromiografía se conoce como interferencial, ¿ya? Donde vemos ondas de diferentes tamaños, de diferentes amplitudes. Cada una de estas ondas son las fibras musculares normales que están enviando su señal. Esto generalmente se ve cuando pedimos al paciente que haga la contracción máxima de un músculo y vemos cómo está la actividad. En cambio, en reposo, la amplitud no es tan alta, pero sí se ven, ¿no? Todas las unidades o todos los potenciales de unidad motora activándose. Cuando hay alteraciones, vemos que estas ondas son más lentas, menos altas, ¿ya? Y se nota incluso como si hubiera una línea basal de fondo. Cuando hay patología, por ejemplo, que daña igual el músculo como tal, entonces vamos a ver una actividad, un pobre reclutamiento de las ondas, ¿ya? Entonces esto vendría a ser un trazado normal y esto tal vez algo más lento o anormal. Ya aquí vemos igual estos, se pueden colocar electrodos en el trayecto de los nervios para poder obtener esta información, ¿no? A partir de acá se hace una estimulación eléctrica y obtenemos los datos en la computadora. Ahora vamos a ver los potenciales evocados. Los potenciales evocados son un conjunto de pruebas que nos ayudan a determinar o evaluar la función de las vías nerviosas, pero de los sentidos generalmente. Ya lo utilizamos más que todo para evaluar la función visual y la función auditiva. Como los nervios van a transmitir
y al mismo tiempo van a recibir información del exterior, nosotros tenemos que medir cómo es esta recepción de información. Por ejemplo, si vamos a hacer potenciales evocados visuales, necesitamos ver cómo es que el paciente recibe esta información, ya a través del cerebro, y cómo es que escucha, si es que estamos buscando otras, haciendo los potenciales evocados auditivos, ¿ya? Si es que la conducción auditiva llega desde el nervio hasta la corteza cerebral. Entonces vamos a empezar con los potenciales evocados visuales. Utilizamos para ver el déficit visual que puede estar producido en el nervio óptico y las vías visuales, ¿ya? Como vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, se obtienen este tipo de ondas en un trazado normal. Si vemos acá, ya, aquí de manera esquemática, vemos las vías ópticas. Aquí tenemos los globos oculares y por detrás está el nervio óptico. Entonces el nervio óptico llega al quiasma, aquí se cruzan las fibras, las nasales que se van al lado contralateral, en cambio las temporales mantienen su mismo lado, ¿no? Viajan a través de las radiaciones ópticas y llegan hasta la corteza visual, en el lóbulo occipital. En esta imagen, que viene a ser un trazado normal, le pedimos al paciente que observe un panel donde va a ver esta imagen en tablero de ajedrez y se le pide que vaya realizando ciertos movimientos y que vaya viendo ciertos puntos determinados con lo que se va haciendo la estimulación visual. Entonces, vemos, por ejemplo, se tapa un ojo con un parche ocular y vemos cómo el paciente recibe con el ojo que está funcionando. Vemos cómo recibe toda esta información visual y cómo se va plasmando acá en las ondas. Por ejemplo, si vamos a ver el ojo derecho, en este caso, las ondas del mismo lado se van a ver así, bastante amplias, con sus valores dentro de la normalidad, y el lado contralateral, porque va a haber un cruzamiento de las fibras, entonces igual se va a ver menos amplio, pero sí va a tener las mismas características, ¿no? Va a haber una respuesta uniforme, una latencia corta, una respuesta uniforme y una amplitud dentro de lo normal. En cambio, si tenemos una alteración como una neuritis óptica, por ejemplo, la inflamación de un nervio. Vemos acá, este redondito representa la inflamación en el nervio óptico del lado izquierdo. Entonces tapamos este lado y vemos y observamos el ojo derecho que estaría normal. Entonces nos va a dar un trazado normal porque está funcionando bien. Pero como va a haber un entrecruzamiento del lado también que va a estar enfermo, influye sobre la respuesta del ojo normal, ¿no? Entonces, si ustedes notan, acá está el estímulo y la respuesta de la corteza es más lenta, tarda un poco más en responder, ¿ven? Aquí vemos una respuesta más rápida, vemos una latencia más corta y aquí está más prolongada, ¿ya? Eso con el ojo sano, ¿ya? En cambio, si estudiamos ya el ojo afectado, el lado izquierdo, la latencia va a ser mucho más prolongada, la amplitud de las ondas va a ser más plana, o sea, es decir, que ese nervio no está recibiendo y no está enviando la señal correctamente, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve, para determinar si la lesión está en el nervio óptico o en la corteza visual. ¿Listo? Los potenciales evocados auditivos igual nos permiten para diagnosticar la deficiencia auditiva. Nos va a mostrar el nivel de lesión, ya sea en el nervio acústico o en las vías acústicas o en las vías auditivas. Nos sirve para evaluar la capacidad de audición de altas frecuencias, ¿ya? Y en especial lo podemos utilizar incluso para monitorización intraoperatoria. Un trazado normal, por ejemplo, aquí esta es la obtención de potenciales evocados auditivos del oído derecho y del oído izquierdo. Lo normal es que se vean estas 5 ondas, ¿ya? A veces, o sea, vemos acá la onda uno, 2, 3, la cuarta que a veces está socapada por la quinta onda, a veces no se logra ver, ya está detrás, pero se ven así, ¿no? Cada vez que hacemos una estimulación auditiva, dependiendo de los decibeles, deberíamos obtener un trazado similar en todo. Si vemos alteraciones que estas ondas no se repiten de la misma forma en la diferente estimulación que vamos a realizar, entonces ya podemos inferir que hay alguna lesión. O incluso, si llegara a faltar una de estas ondas, ya podemos ver dónde se encuentra la lesión. Cada una de estas ondas
es una estación de la conducción neuronal, ya de la audición. Y si vemos aquí en el oído izquierdo, ahí nos falta, por ejemplo, la onda número 2, ¿no? Es como si estuviera dentro de la onda uno. Significaría que la onda 2 está ausente. Por lo tanto, en alguna parte de la vía auditiva se va a encontrar la lesión. La onda uno corresponde al nervio auditivo, ¿ya? Es decir, en el órgano de Corti. Si habría alguna alteración o estaría ausente esta onda uno, podríamos inferir que la lesión está aquí, a este nivel, ¿no? En el nervio auditivo. La onda 2 corresponde a los núcleos cocleares que se encuentran en el puente y mesencéfalo, ¿ya? Principalmente en el puente, ¿no? Que están a los lados, los núcleos cocleares. La onda 3 que corresponde al complejo olivar superior. La onda 4 que corresponde a los lemniscos laterales. Y la onda 5 que está en el colículo inferior, ¿ya? Más arriba. Y de ahí, del colículo inferior, se van a la corteza auditiva. Existen otras dos ondas que en alguna bibliografía las mencionan, ¿no? Las 6 y las 7, pero su presencia es infrecuente y no tienen ninguna relevancia clínica. Pero es importante conocer esto, ¿no? Que los potenciales evocados nos muestran esa recepción de señales en sus diferentes estaciones en la vía auditiva. Ya también tenemos los potenciales evocados somatosensoriales, que al igual que bueno, va a permitir ver si hay alguna lesión en la conducción nerviosa, ya sea a nivel periférico o incluso a nivel central, ¿no? Mediante todo el trazado de ondas que vamos obteniendo a través de estimulación cutánea. La electroretinografía, por ejemplo, que igual, se colocan unos electrodos alrededor del ojo y vamos determinando em, dónde se pueden encontrar las lesiones, ¿no? Cada segmento de la retina igual tiene un trazado diferente y nos muestra dónde hay mayor actividad, dónde hay menor actividad, dónde puede estar esta actividad enlentecida o muy exagerada, ¿ya? Para determinar justamente las lesiones. Podemos hacer la electrooculografía, por ejemplo, igual, que nos sirve para medir o determinar cómo están los movimientos oculares y cada uno de los músculos oculares, incluidos los de los párpados, ¿ya? Igual mediante electrodos que se colocan en diferentes puntos y estimulación eléctrica, ¿ya? Em, en cuanto a la polisomnografía y poligrafía respiratoria, es un estudio que nos va a permitir ver principalmente trastornos del sueño, ¿ya? Y movimientos anormales que puede haber durante el sueño. Por ejemplo, movimientos de sacudida de extremidades inferiores o trastornos del sueño donde no se llega a alcanzar un sueño profundo, alteraciones de la respiración durante el sueño. Ya igual mediante un trazado tanto de los músculos, de la actividad muscular, de la actividad cerebral y de la actividad respiratoria, podemos nosotros ver si hay alguna dificultad o trastornos del sueño, de la respiración que puedan estar asociados en su conjunto. Ya para esto se utiliza, o este estudio se realiza en una unidad especial que tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Tiene que ser un ambiente que cumple ciertos criterios, que tiene que estar aislado. Las indicaciones de la polisomnografía son en las apneas del sueño, por ejemplo, o cualquier otro trastorno respiratorio, el síndrome de movimiento periódico de piernas o de piernas inquietas durante el sueño, la narcolepsia, los trastornos de conducta del sueño con movimientos oculares rápidos, por ejemplo, las conductas inusuales durante el sueño. Es decir, por ejemplo, si las personas tienden a caminar, a moverse, a hablar durante el sueño, o el insomnio crónico, cuando no pueden dormir, para ver si hay alguna alteración, ya sea muscular o respiratoria que pueda estar afectando el sueño como tal. Entonces, esos son los estudios que en neurología clínica nosotros utilizamos para confirmar nuestros hallazgos, para confirmar la localización de nuestras lesiones, pero todos siempre partimos de la semiología y del examen neurológico, y luego los complementamos con estos para buscar la lesión. Por eso es importante que al realizar el examen neurológico sea ordenado, sistemático, ya que nos va a permitir localizar las lesiones mediante nuestras pruebas y nuestras maniobras semiológicas
y dependiendo de los hallazgos que nosotros tengamos, vamos a pedir estos estudios de manera correcta. Como han visto, son varios, son bastante específicos, entonces también nosotros necesitamos pedir uno en base a nuestra clínica. Listo, eso es entonces todo acerca de los estudios.